Por último, Hernán, ¿podrías desarrollar qué es el CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, y el proyecto de la revista Archivos? Sí, la experiencia del CET y la revista Archivos viene existiendo hace unos años. Formalmente la revista Archivos se funda en el 2011, 2012. Es una revista pensada, es una revista de carácter académico, hecha por intelectuales que tenemos, digamos, inserción en el mundo académico, somos profesores, de la UBA fundamentalmente, o investigadores del CONICET, etc. Que nos proponemos aportar a una reconstrucción de la historia de la clase trabajadora, del movimiento obrero y de las izquierdas. No en un contexto puramente nacional, sino en contexto continental y mundial, ¿no? Es decir, hacer una historia internacional, ¿no? Precisamente para estos actores que siempre lo fueron. Y bueno, y aportar a una historia social, política, cultural, ¿no? De la clase y de las izquierdas, de manera plural, ¿no? Eso es algo de lo que me siento muy orgulloso de haber armado, ¿no? En torno a la revista. Primero, la revista Archivos, sacó su primer número en el 2012. Luego dimos vida a un segundo proyecto que fue una colección de libros, es decir, de libros de investigaciones profundas sobre distintas problemáticas de la historia de la clase obrera, de las izquierdas, o de la teoría marxista, o de la teoría social. Ya llevamos publicados 12 volúmenes, 12 libros. Y bueno, y en el 2016 dimos un paso más, que fue fundar un centro, ¿no? Un centro de estudios, un centro de reflexión que se llama CETI, Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que lo convertimos en un lugar de discusiones, de debates. Hicimos ya, bueno, este año, obviamente por la cuestión de la pandemia y la cuarentena, se tuvieron que suspender las actividades, las reuniones físicas, pero hasta el año pasado, desde la fundación en el 2016, llegamos a hacer cerca de 50 actividades, conferencias, charlas, mesa de debate, presentaciones de libros, en donde se debaten estas cuestiones de la historia, de las izquierdas, del anarquismo, el socialismo, el comunismo, el trotskismo, de la guerrilla, del feminismo, al calor de las publicaciones mismas de la revista o de los libros, o de otros compañeros que presentan. Lo hacemos con un espíritu muy abierto, muy plural, en donde un elemento que siempre a mí me gusta señalar es que la gente que viene por primera vez al CETI dice, qué buen clima que hay acá, qué buen clima de debate, porque no es concesivo, se va al nudo, al hueso de las discusiones, pero se hace un clima muy fraternal, y eso es algo que quiero destacar mucho, ¿no? Es el clima que está presente en el CETI, ¿no? Yo creo que lo que es lo mejor de la cultura socialista, que es el ambiente fraterno, donde uno puede tener diferencias, o pueden ser diferencias que luego de una discusión, de un estudio, el otro lo convenza, ¿no? De modificar una posición. Y además con compañeros que vienen de, bueno, mi historia es bastante conocida y nunca me siento orgulloso además de esa historia, ¿no? No hay nada para ocultarla, soy un tipo que estudié toda mi vida, me dediqué a la historia de la clase obrera, del movimiento obrero, de las izquierdas, hace 30 años, que tengo un lugar en el campo de la historiografía como docente titular de la historia argentina. Yo sé todo el desafío que implica eso, ser responsable de la cátedra que forma a los futuros historiadores en el campo de la historia argentina, y soy investigador del CONICET. Pero esa carrera académica la hice como buena parte de mi vida fue una vida militante, eso lo conoce todo el mundo y no tengo ningún problema en plantearlo. Yo fui militante cerca de 20 años, así que y fue decisivo para mi formación como intelectual. Es impensable mi formación como intelectual y como historiador social, político de las izquierdas sin esa militancia. Y mi consustanciación con la tradición del trotskismo. Eso es así. Es mi impulso, mi sistema, mi visión del mundo está permeada por esa tradición, ¿no? Que enlaza con la tradición del marxismo, con la tradición del movimiento obrero. Y bueno, de algún modo, después de tantos años de militancia, de estudio, publicaciones, sentía que tenía que dar ese paso, que era una contribución, ¿no? Que podía ser una modesta contribución, muy modesta,
a la formación de algunos conocimientos. Yo me siento muy contento de que en el CETI, por ejemplo, han llegado a pasar, pero en nuestras actividades, centenares y centenares, muchos estudiantes, muchos intelectuales, mucho público, y muchos ex militantes y militantes de distintas organizaciones, que otra vez se sienten muy cómodos, ¿no? Escuchando, interviniendo, en algunos casos interviniendo en el propio también. ¿No? Buscamos muy claramente en nuestras actividades no identificarnos, porque nada más no lo tenemos, no lo hacemos con ninguna organización puntual, precisamente ocupamos otro lugar, no más alto o mejor, distinto. Es decir, intervenimos en el campo intelectual y cultural, y aportamos de ese lugar, construyendo el mejor conocimiento que podemos o sabemos hacer. Es decir, artículos de investigación con un relevamiento empírico sólido. Nuestras afirmaciones son sobre la base de estudios muy meticulosos que plasmamos en la revista, en los libros, las actividades que realizamos, hacemos talleres, hacemos grupos de estudio, tratamos de innovar en temáticas nuevas. El año pasado hicimos un curso, estuvo realmente hermoso, sobre teoría de la reproducción social, y debatimos los más recientes avances sobre las luchas feministas y la articulación entre la lucha de clase y la lucha de género. Por supuesto, habrán temáticas en que estamos quizás más retrasados, pero de conjunto tratamos de ir, ¿no? Acompañando el avance que está teniendo la teoría social, la teoría marxista, y hacemos también las jornadas, que es un gran evento, las jornadas que ahora son internacionales de historia del movimiento de la izquierda. En la última jornada tuvimos centenares de participantes. La próxima que vamos a hacer el año que viene también, ya tenemos 29 mesas armadas, van a haber cerca de 350, 400 ponencias. Es un evento muy relevante. Y bueno, eso es el posicionamiento medio raro, particular, ¿no?, que tiene este espacio, que además cultivamos mucho la forma de funcionamiento, ¿no? Una forma de funcionamiento que es abierta, que es muy cuidada, intenta ser muy respetuosa de los puntos de vista distintos, pero que al mismo tiempo tiene un horizonte, claro, que es inamovible, ¿no? Un horizonte inamovible en el sentido de hay cosas que no ponemos en cuestión, ¿no? La idea de la ineluctabilidad de la lucha de clases, que defendemos los intereses de la clase obrera, de los explotados, que el socialismo es el horizonte, que el capitalismo es irreformable. Hoy diríamos también que la lucha por la emancipación de la mujer es inescindible de la lucha por el socialismo. Bueno, son convicciones generales. Y bueno, en eso estamos. Es un proceso, es un proyecto que nos cuesta mucho, porque además es autosostenido. Es decir, evitamos el financiamiento de alguna universidad o del Estado o de un partido, de la iglesia, de cualquier cosa. Entonces es un proyecto autofinanciado, nos sentimos orgullosos. Cada cosa está sostenida por su propia inercia, su propia conquista, ¿no? La revista, por ejemplo, la sacamos en papel y desde el primer número la autofinanciamos por propia venta de un material que evidentemente resultó relevante para el que lo quiso comprar. Y así los libros, y luego también el CETI, que tenemos una modesta oficina en el centro, y es sostenida de ese modo, con aportes voluntarios. Fuimos montando una biblioteca que es abierta a la consulta pública, todas con donaciones, y bueno, y así vamos manteniéndonos, ¿no?, como un espacio pensado para largo plazo, no es de coyuntura, es una perspectiva de larga duración, ¿no?